Muy buenas tardes a todos los presentes. Suplico por favor su atención y su silencio, puesto que vamos a dar inicio a este importante evento que ha congregado a una numerosa concurrencia a este auditorio principal de nuestra superior casa de estudios. Nos honra dar la más cordial bienvenida al doctor Eduardo Rodríguez Belcé, agente boliviano ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, expresidente de la República de Bolivia, y por lo tanto el protocolo determina que el tratamiento para los expresidentes es de excelentísimo, porque son tratados siempre como presidentes de la República. Entonces, excelentísimo doctor Eduardo Rodríguez Belcé, bienvenido a la Universidad Católica Boliviana. Un aplauso, por favor, para el doctor Rodríguez Belcé. Preside este evento como anfitrión nuestro magnífico señor rector regional, el doctor Alfonso Villarreque. Lo acompañan, además del doctor Rodríguez Belcé en Testera, el doctor Emerson Calderón de la Dirección del Mar, Diremar, la doctora Silvana Subieta del Ministerio de Planificación del Desarrollo del Estado Plurinacional de Bolivia, magíster Carlos Arroyo González, nuestro director académico regional, también presentes en este ambiente, directores de carrera, docentes de la carrera, la doctora Mónica Daza, quien ha promovido desde la dirección de carrera este importante evento, y por supuesto los estudiantes de la universidad. También está en el auditorio un amigo muy querido de la Universidad Católica, ex miembro de la Junta Directiva de nuestra institución, magíster Juan Cristóbal Soruco. Bienvenido siempre a esta institución que es su casa, pues usted se ha formado acá y también es docente de la universidad. Distinguida concurrencia, ya enfilamos con el evento y vamos a hacerlo con las palabras de bienvenida que están a cargo de nuestro rector regional, el doctor Alfonso Villarreque. Excelentísimo expresidente de la República, doctor Eduardo Rodríguez Belcé. Señor director académico de nuestra universidad, magíster Carlos Arroyo. Saludo también a la doctora Silvana Subieta del Ministerio de Planificación y, como ya han escuchado, al doctor Emerson Calderón, secretario general de Diremar. Una vez más, un fuerte aplauso de recibimiento, por favor. Saludo al miembro de la Junta, Juan Cristóbal Soruco, y a su lado está el querido amigo, hijo de Walter Guevara Arce, quien es Walter Guevara Anaya. Bienvenido. Señores docentes, señora directora de la carrera de Derecho, la doctora Mónica Daza Ondarza Salamanca, distinguidos docentes, estimados alumnos. Hace unos días, Silvana Subieta me llamó por teléfono y me dijo, ¿sabe qué? Hay esta posibilidad de tener a la gente de Bolivia, que ha presidido la delegación de Bolivia ante la CIJ, el Centro Internacional de Justicia, en La Haya. Yo digo, pero oiga, Silvana, ¿cómo no? Eduardo Rodríguez Belcé va a volver a su casa. Y aproveché para decirle, ha sido nuestro docente en la carrera de Derecho, mejor facultad de Derecho de la Católica en La Paz, pero no solamente docente, sino hemos tenido el gusto y el honor de tenerlo como decano de nuestra Facultad de Derecho. Aproveché para decir algo que
yo he dicho a mis alumnos de Derecho Natural de que en La Haya, y esto ha sido revelado por nuestro rector nacional, en un momento dado, Rodríguez Belcé dijo: yo fui decano de Derecho de la Católica. Tomó la palabra Javier Murillo de la Rocha y dijo: yo también he sido y soy docente y soy actualmente el decano. Y tomó la palabra Carlos Mesa y dijo: yo soy actual docente de la carrera de comunicación de nuestra universidad. ¡Wow! La Católica tenía presencia y es un gusto decirlo, porque es un reconocimiento que nos hacen a nuestra institución. Como muchos saben, en octubre del anteaño pasado tuvimos en este mismo escenario un evento que hemos compartido con el Banco Central. Este congreso se refería al pensamiento económico latinoamericano. Y en esa ocasión, en el acto final, el presidente del Estado Plurinacional, Evo Morales Ayma, estaba sentado y justamente me ha dicho: oiga, la Católica está bien, ¿no? Me ha dicho. Yo he dicho: claro, presidente, que estamos cada vez mejor. Y él me ha dicho: mi hijo está aquí, ¿no? Yo he dicho: Alvarito es alumno nuestro, pero no es solamente Alvarito, su hija también es alumna en la Católica en La Paz. Así es. Y luego me ha dicho: ayúdemelo, pues, amigo. En el sentido de que, en el buen sentido del término. Bueno, es un gusto, amigas y amigos, decir todo esto a ustedes. Nuestra universidad está creciendo en prestigio, en ser universidad. Y es un gran placer esta noche acoger a uno de sus miembros para tratar este tema tan importante de nuestros alegatos en La Haya. Se me ha comunicado de que el doctor Eduardo Rodríguez Belcé, junto con el doctor Emerson Calderón, van a hacer un diálogo de exposición como de 20 minutos, 25 minutos. Y después de lo cual, dos catedráticos nuestros, creo que sí, así es, van a hacer algunas preguntas, porque es mejor hacer preguntas para profundizar las temáticas, de tal suerte que esta es la metodología de este evento académico esta noche. Muchas gracias a todos y un fuerte aplauso nuevamente, por favor. Gracias. Muy buenas noches al público presente. Un saludo cordial al rector regional de la Universidad Católica. Es un placer estar acá. Gracias por este recibimiento. También un agradecimiento a Silvana Zurrieta, del Ministerio de Planificación, coorganizadora de este evento, a el distinguido catedrático que nos honra también con su presencia, y obviamente a nuestro agente ante la Corte Internacional de Justicia, el embajador Eduardo Rodríguez Belcé. Conversábamos el día de ayer con nuestro agente ante la Corte y queríamos aprovechar este espacio para hacer un diálogo interactivo con los alumnos de esta facultad de la Universidad Católica. Creemos que es interesante hacer una participación previa de nuestra parte para hacer conocer algunas aristas, algunos lineamientos del trabajo que ha desarrollado Bolivia para enfrentar esta demanda ante la Corte Internacional de Justicia, y luego proceder a escuchar sus preguntas, sus cuestionamientos, tratar de aclarar dudas, ¿no? De tal manera que tengamos un diálogo constructivo hoy y podamos reflexionar acerca de los argumentos históricos y jurídicos presentados por Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia. Todos recordaremos que el 23 de marzo del 2011, el presidente Morales tomaba una decisión histórica. Aquel 23 de marzo, en la conmemoración del Día del Mar, manifestaba en su discurso oficial de que había llegado la hora
que Bolivia tenía que estudiar otras alternativas, además de las diplomáticas y políticas, sobre todo concentradas en el campo jurídico, para analizar la posibilidad de que pueda recurrir a tribunales internacionales a fin de hacer escuchar su demanda histórica sobre acceso soberano al mar. Y en esa oportunidad el presidente tomó la decisión de crear la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima, la DIREMAR, a la que hoy me honro de representar. Un 5 de abril precisamente del 2011, mediante el Decreto Supremo 834, se creaba esta Dirección Estratégica con el fin de que pueda trabajar, estudiar y analizar las alternativas jurídicas que podía contar el Estado boliviano para poder recurrir a los tribunales internacionales. Y esta tarea que comenzaba la DIREMAR, trabajando las 24 horas del día en este desafío, junto con un Consejo de Reivindicación Marítima, creado también por este decreto como un organismo de asesoramiento político y también técnico al jefe de Estado, para estudiar todas estas posibilidades que franqueaba el derecho internacional contemporáneo, a través de las cuales Bolivia podía activar la jurisdicción internacional. Todo este trabajo de equipo fue fortalecido con la designación de nuestro agente, ¿no? Su experiencia en el campo judicial, ¿no? Su experiencia en el campo político y sobre todo en el campo profesional coadyuvó a la tarea que desempeñó el Estado durante cerca de 2 años para finalmente un 24 de abril, estamos hace pocos días de haber conmemorado los 5 años de la presentación de la demanda ante la Corte, un 24 de abril de 2013, una delegación de Bolivia, en ese entonces dirigida por el canciller y por el agente, presentaba la demanda ante la Corte Internacional de Justicia. Antes de analizar el petitorio de la demanda y algunos pormenores y detalles de todo el proceso judicial que se llevó ante la Corte Internacional de Justicia, quisiera hacer algún análisis, alguna reflexión con relación a la situación en la que nos encontrábamos histórica, diplomática y jurídicamente en nuestras relaciones con Chile, en lo que se refiere a la cuestión marítima o a la problemática marítima con relación a la situación en la que se encontraban ambos países, ¿no? Respecto exclusivamente a esa temática. La historiografía, desde el punto de vista histórico, la historiografía chilena, hoy en día incluso hay una muy buena parte, aunque hay obviamente una tesis revisionista de la historia, pero hay una muy buena parte de la historiografía chilena que todavía defiende, hasta hace no mucho, la posición de que Bolivia había nacido a la independencia sin tener una costa, sin tener un acceso soberano al mar. Si ustedes tienen la oportunidad de leer algunos libros contemporáneos de historiadores reconocidos de Chile, todavía hay algunos que sostienen esta tesis de que la audiencia de Charcas había carecido de costa, ¿no? De que la República de Bolivia había obtenido su independencia sin tener un acceso al mar y que por alguna debilidad de la diplomacia chilena, desde 1866 hasta 1879, Bolivia había gozado de este acceso gracias a la condescendencia de Chile al haber celebrado el tratado de 1866 y 1874. También en la historiografía chilena hacía alusión de que la Guerra del Pacífico había sido iniciada por Bolivia. Bolivia había declarado la Guerra del Pacífico antes que lo hubiera hecho Chile, y producto de esta declaratoria, Chile había ya tomado la invasión de nuestro territorio, fundamentalmente por un supuesto incumplimiento al Tratado de Límites de 1874, que establecía que el Estado boliviano se comprometía a no cobrar impuestos a empresas chilenas que exploten recursos en territorio boliviano. Esa era la situación desde el punto de vista histórico, hasta antes de presentar nuestra demanda. Desde el punto de vista diplomático, ¿no? Y jurídico, fundamentalmente quisiera proseguir desde el punto de vista jurídico.
Chile se había atenido al Tratado de 1904 como el instrumento bilateral que había zanjado todos los problemas pendientes de la Guerra del Pacífico. El tratado, según los estudiosos y los especialistas del derecho internacional de Chile, había cerrado las puertas a Bolivia para que obtenga un acceso soberano al mar y había definido la modalidad a través de la cual Bolivia podía tener ese acceso, que era precisamente no soberano, sino a través de un libre tránsito y una serie de facilidades que otorgaba Chile para que Bolivia pueda utilizar los puertos que considere convenientes para su comercio exterior. De tal manera que la posición de Chile era muy cómoda, ¿no? Bolivia en varias oportunidades había manifestado su disponibilidad de poder encontrar o de llevar a cabo una negociación al margen del Tratado de 1904, pero esto no le había generado ninguna obligación a Chile. Chile tenía la muy buena voluntad, pero no estaba obligado jurídicamente a negociar en algún momento con Bolivia ese acceso soberano. Era una posición muy cómoda que mantenía el statu quo establecido por el Tratado de 1904. Chile además se afincaba en que ya el año de 1921 Bolivia había interpuesto una supuesta demanda, ¿no? de corte jurídico ante un organismo de carácter político, como era la Sociedad o Liga de las Naciones, creadas por los estados después de la Primera Guerra Mundial, y en esa oportunidad una comisión de juristas, como evidentemente pasó, había analizado la demanda de Bolivia y había considerado de que la Liga o la Sociedad de Naciones no tenía competencia para revisar los tratados. Entonces, por lo tanto, desde el punto de vista jurídico, la situación era clara. No existía ninguna alternativa para que Bolivia pueda requerir ante un tribunal internacional la revisión, la nulidad, la modificación del Tratado de 1904, ni existía otra alternativa a través de la cual Bolivia pudiera llegar a un acceso soberano al mar o a una negociación obligada que le imponga el deber a Chile de entrar a la mesa, sentarse y negociar. Chile, en toda su buena voluntad y su predisposición de manera voluntaria, en dos oportunidades, fundamentalmente en 1950 y en las negociaciones de Charaña de 1975 y 78, había manifestado esta predisposición, pero no con la intención de obligarse jurídicamente, sino con la intención de un buen vecino que se sienta a la mesa, escucha a la contraparte, los requerimientos de la otra parte y se aviene a negociar sin que estuviera obligado a cumplir con sus compromisos. Y finalmente, desde el punto de vista diplomático, ¿no? Prácticamente después de la última negociación que entablaron las partes con el objeto específico de acceso soberano al mar, se había llevado en los años 70, entre 1975 y 78, esta negociación que se conoció como la negociación de Charaña, y había pasado mucho tiempo, hasta el 2013 prácticamente, casi bordeando los 40 años, en que no se había instalado una nueva negociación. Habían existido una serie de declaraciones, manifestaciones públicas en varias oportunidades por parte de diferentes autoridades de Chile, ¿no? Jefes de Estado, ministros de Relaciones Exteriores, embajadores, que manifestaban su predisposición de escuchar a Bolivia. Sin embargo, una nueva negociación no se había llevado hasta la fecha. Bolivia había multilateralizado su demanda marítima, había instalado el problema a partir de 1975 y fortalecido en 1979 y después con la serie de resoluciones emitidas por la Organización de Estados Americanos a nivel continental. Pero sobre la demanda y el reclamo marítimo de Bolivia se conocía relativamente muy poco a nivel mundial. Esta no se había globalizado, ¿no? Se mantenía como un conflicto pendiente en la región, pero este conflicto, generalmente negado por Chile, consideraba que no existía controversia jurídica alguna entre las partes y existía simplemente la posibilidad de encontrar alguna solución sin que existiera el efecto jurídico vinculante de sus promesas. Esta era la situación en la que se encontraba Bolivia antes de interponer la demanda ante la Corte Internacional de Justicia. Desde
la negociación de la agenda de los 13 puntos, allá el año 2006, Bolivia había intentado a través de varios años, primero, cimentar un clima de confianza mutua entre las partes, preparar a los estados para una negociación. Se había inscrito como el punto 6 de la agenda de los 13 puntos el tema marítimo, y Bolivia estaba muy confiada de que en esta oportunidad democrática, en el que ambos estados gozaban de gobiernos elegidos por el pueblo, se habían terminado las épocas de las dictaduras y se relanzaba esa agenda sin exclusiones que habían acordado las partes el año 2000, existían grandes probabilidades de que se pueda llegar a instalar una negociación y un futuro acuerdo que le permita a Bolivia obtener un acceso soberano al mar. Se había cimentado durante varios años este clima de confianza mutua y existía evidentemente una sintonía muy particular entre los gobiernos de ambos estados. Después de mucho tiempo llegaba a Bolivia un presidente chileno, ¿no? Y existía un clima de cooperación. Se creía que se podía avanzar no solamente en este tema marítimo, sino en otros temas de la agenda bilateral que aún todavía se encuentran pendientes de solución. Era una agenda muy fructífera, con varios temas, y todos estábamos confiados y bastante optimistas de que se podían ir negociando y encontrando soluciones a cada uno de estos temas. Sin embargo, a partir del 2010 las cosas fueron cambiando, ¿no? La futura negociación se fue dilatando, hasta que finalmente, llegado el momento preciso y crucial en el que Chile tenía que hacer conocer, ¿no?, una propuesta útil, concreta y factible en virtud al punto 6 de la agenda de los 13 puntos sobre el tema marítimo. Finalmente no lo hizo, no convocó a la reunión que tocaba a ese país dentro del régimen del mecanismo de consultas políticas, y finalmente, después de haber intentado durante 5 años llevar a cabo esta negociación, el gobierno nacional había decidido tomar esta decisión histórica de comenzar a utilizar y a estudiar otras alternativas que le permitan a Bolivia poder llegar a esa negociación, ¿no?, pero a través de un tercero independiente e imparcial. Evidentemente, el derecho internacional contemporáneo es muy distinto y diferente a aquel derecho internacional clásico que estuvo vigente antes de la Segunda Guerra Mundial, y no se puede soslayar este derecho sin la reflexión acerca de la Carta de las Naciones Unidas, firmadas allá el año de 1945, donde Bolivia participó como un miembro pleno de los 51 estados que firmaron la Carta de las Naciones Unidas, y la creación de la Corte Internacional de Justicia, ¿no?, en esos años, como sucesor además de la Corte Permanente de Justicia Internacional, que ya había sido creada después de la Primera Guerra Mundial. A partir de esos años, la Corte fue emitiendo una jurisprudencia muy rica, ¿no?, que ha orientado en las negociaciones a los estados en diferentes aspectos de sus relaciones internacionales y de su política exterior, y cada vez más los estados se han sentido proclives de recurrir a este tribunal internacional para resolver sus disputas. Tal es así que muchos estados en nuestra región han suscrito y ratificado el Pacto de Bogotá, más conocido también como el Pacto de Solución Pacífica de Controversias, allá el año de 1948, para otorgarle jurisdicción y competencia a este alto tribunal para que dirima los conflictos y las disputas entre las partes. Entonces se abrían las puertas de que Bolivia, si bien había suscrito el pacto, pero no lo había ratificado, se consideraba la posibilidad de que podía recurrir a este tribunal creado por los estados en el marco de las Naciones Unidas para que pueda conocer el fondo de la controversia. En el pasado, evidentemente, había habido una experiencia muy importante ante la Liga y la Sociedad de las Naciones, pero esa comisión de juristas de un organismo político como fue la Liga jamás ingresó a analizar o dilucidar el fondo del planteamiento boliviano, ¿no?, simplemente la forma, y no era un tribunal internacional, sino un organismo político de carácter mundial. Entonces, por primera vez Bolivia ensayaba esta posibilidad, esta alternativa de recurrir a un tribunal internacional, y lo hacía el año del 2013. El 24 de abril de 2013, Bolivia interponía su demanda ante la Corte Internacional de Justicia,
con un petitorio simple, con un petitorio muy sencillo. Tal vez la parte más importante del petitorio es la primera, en la que Bolivia le solicita a la Corte que declare que Chile se ha obligado a negociar con Bolivia un acuerdo que le permita obtener un acceso soberano al mar. Este petitorio de Bolivia se funda en la práctica diplomática constante y permanente que los estados tuvieron antes y después del Tratado de 1904, con relación a una negociación que le permita tener a Bolivia un acceso soberano al mar, a el efecto jurídico vinculante de acuerdos informales suscritos entre las partes, a través de intercambio de notas, que se expresan en actas protocolizadas, en comunicados conjuntos, y también se fundamentaba en las declaraciones y las manifestaciones públicas de autoridades de Chile, presidentes, cancilleres, embajadores, que en diferentes oportunidades habían comprometido la fe del Estado, ¿no?, a ingresar a estas negociaciones. Complementariamente existían otras fuentes del derecho internacional contemporáneo que arropaban y respaldaban la tesis jurídica que planteaba Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia. Todos estos acuerdos informales, todas estas manifestaciones, toda esta práctica diplomática se había suscitado de manera independiente al Tratado de 1904. Por lo tanto, era imposible afirmar que el tratado suscrito hace un siglo atrás, había resuelto todas las controversias y disputas pendientes entre las partes. Incoada la demanda y presentada a Bolivia su memoria, Chile interpuso, como todos conocemos, una excepción preliminar de incompetencia en virtud del artículo 6 del Pacto de Bogotá de 1948, que precisamente establece que aquellos asuntos que estén resueltos por tratados suscritos con anterioridad a la vigencia del pacto, ¿no?, la Corte no podrá asumir competencia. Y Chile se afincaba una vez más en el Tratado de 1904 queriendo convencer a la Corte de que no tenía jurisdicción y competencia para conocer de este caso y eludir una vez más que un tribunal internacional, un organismo de carácter político mundial, conozca de la demanda de Bolivia. Como todos sabemos, después de los documentos escritos presentados por Bolivia ante la Corte y la defensa de Bolivia en los alegatos orales allá en mayo de 2015, conocimos el 25 de septiembre de ese año la decisión de este alto tribunal, ¿no?, que determinó su plena competencia para conocer la causa boliviana. Este fallo es muy importante y, como bien lo decía nuestro agente al terminarlos y al conocer la lectura del fallo, era una victoria inicial de Bolivia para proseguir la causa. Y es muy importante lo que cita el fallo en su parte considerativa, ¿no?, en el sentido de que establece claramente de que Bolivia había nacido con mar. Este es un tema muy importante, ¿no?, de la parte considerativa del fallo, ¿no?, que Bolivia había sido arrastrada a una guerra porque la Corte define claramente que el 5 de abril Chile había declarado la guerra de 1879 a Bolivia y al Perú luego de una invasión de su territorio, y que las promesas y manifestaciones sobre las cuales iba a girar el transcurso del proceso de fondo se habían emitido por parte de autoridades de Chile de manera independiente al Tratado de 1904, de tal manera que el Tratado de 1904 no estaba en disputa aquí entre las partes, ¿no?, sino que todas estas manifestaciones, estos acuerdos informales, esta práctica diplomática, eran el objeto de la controversia que planteaba Bolivia ante la Corte, y no como Chile había pretendido tergiversar la disputa planteada por Bolivia, y que por lo tanto se determinaba que la Corte era plenamente competente para conocer la demanda de nuestro país, ¿no? 14 votos contra 2 decidieron asumir la competencia, tomaron esta decisión en un fallo histórico de la Corte Internacional de Justicia, y prácticamente se adjudicó a Bolivia la posibilidad de que pueda proseguir la causa dentro de la Corte. El proceso continuó con la presentación de la contramemoria de Chile
Y posteriormente las partes acordaron proseguir una segunda fase de alegatos escritos con la presentación de la dúplica y la réplica correspondiente para que en el mes de marzo reciente la Corte convoque a las partes para los alegatos orales en el que cada una de ellas defienda su posición. Y precisamente estamos hoy para conocer estos argumentos, para dialogar con ustedes acerca de estos alegatos, de la tesis que ha presentado Bolivia en el fondo de la controversia, y estamos, habiendo culminado esta etapa, en una fase muy importante en el que la Corte va a comenzar una deliberación, está en una etapa de deliberación, y estamos muy optimistas para conocer un fallo que creemos y esperamos que sea favorable para nuestra causa. Y es en esta parte en la que le voy a ceder la palabra a nuestro distinguido agente y embajador, porque él nos va a detallar todos los pormenores de la defensa de Bolivia en estos alegatos presentados ante la Corte. Y bueno, conmigo será nuevamente en forma posterior algún encuentro para resolver algunas preguntas que tenga el público presente. Muchas gracias. Gracias, Emerson. Primero quiero agradecer la invitación de la Universidad Católica, especialmente a mi estimado amigo Alfonso, rector regional, a las autoridades académicas, a la representante del ministerio, a todos los amigos presentes y a todos los estudiantes. Debo decir que me siento doblemente satisfecho, no solo por estar en casa, en la Católica, donde hemos trabajado con tanto interés, pero también estar en Cochabamba, en La Llacta, a pocos metros del que era mi colegio, el San Agustín, y circulábamos por estos lugares, de manera que estar nuevamente en Tupuraya, en la Católica, en un encuentro es altamente satisfactorio, y les agradezco por toda su gentileza. Emerson dirige Diremar, que es la entidad técnica creada por el Estado para apoyar a La Haya, y yo debo dar fe que no solamente Diremar como institución, sino como el centro que cobijaba a los profesionales bolivianos, a los abogados nacionales, constituyeron el eje fundamental de trabajo junto al equipo internacional. Emerson los dirigía y coordinaba conmigo desde La Haya un trabajo que, insisto, es colectivo. Este no es el crédito de nadie en particular, y menos solo de un equipo internacional. Esto lo quiero decir de entrada porque, como lo ha expresado Emerson, teníamos un país trabajando detrás de La Haya. Pero yo quiero tal vez ir entrando a algunos asuntos que hacen a los alegatos, a la última etapa que ustedes han seguido posiblemente a través de la transmisión, aunque la hora no era muy afortunada, y tampoco la traducción. Debo decir que no es fácil seguir esos discursos en traducción, y algunos podían ser relativamente aburridos, y mucha gente, incluso en la propia Corte, podía sucumbir al sueño. Algunos jueces de hecho lo hacen, porque es muy largo y no es una novedad. Pero hay algunos temas importantes, y yo quiero rescatar mi participación a partir de lo que anotaba Emerson, que esta demanda saca a Chile de su zona de confort. Efectivamente, durante muchos años, Chile había consolidado una política exterior a partir de la cual pensaba que Bolivia iba a estar ahí, tranquila, sin mayores sobresaltos, eventualmente mejorando el acuerdo de 1904, que únicamente le otorga a Bolivia el más amplio tránsito y libre acceso comercial, y eventualmente algunos otros detalles. De manera que es muy importante destacar como una política exterior boliviana romper ese estado de confort. Pone en sobresalto a nuestro vecino porque de pronto es Bolivia, el país pequeño, el vecino no muy estructurado, generalmente con mucho conflicto político, con sobresaltos, que decide llevar a Chile ante la Corte Internacional de Justicia en tiempos en los que Chile había acabado de sufrir, yo diría, una cuasi derrota frente al Perú ante esa misma Corte. De manera que
Chile se enfrentó a la situación de que no podía escapar a la jurisdicción a la cual había aceptado para litigar con el Perú el tema de sus límites marítimos. Y fue justamente en ese tiempo en el que Bolivia se apersonó a la Corte para hacer notar de que tenía intereses en el desarrollo de ese proceso y que eventualmente podía participar. No lo hizo como una tercera parte interesada, pero sí se apersonó. Ese es un detalle muy importante porque revela que en la región empezaron a moverse los intereses de los países que tenían conflictos limítrofes. De hecho, la cartera de pleitos que atiende la Corte Internacional de Justicia en los últimos años revela que el 50% de las causas vienen de Latinoamérica y revelan que los límites que tienen nuestros países, ya sean límites fronterizos o límites marítimos, se encuentran en permanente proceso de revisión o generando conflictos que llevan a nuestros países a utilizar esa corte para resolverlos. Y es muy importante porque esa corte se ha convertido en el centro de resolución de conflictos de manera pacífica en Latinoamérica. Y yo insisto en el término pacífica porque estuvimos próximos a tener incluso conflictos bélicos y fue este nuevo rumbo del derecho internacional, la justicia internacional, la que vino a contribuir que Latinoamérica se conserve como una zona esencialmente de paz. Y es esta dimensión de paz, de justicia, la que Bolivia aprovecha con gran ventaja en su proceso. Porque al principio se pensó de que por Chile, y esa fuera una de las primeras reacciones, de que Bolivia estaba alterando el orden internacional, era una demanda hostil, agraviante a Chile, y que iba a poner en jaque al orden internacional la certeza y la seguridad de las fronteras. Nada más alejado de la verdad y del sentido común. La realidad demostraba que esa corte estaba resolviendo los problemas de otros países y podía perfectamente atender el problema boliviano-chileno. De manera que hay este contexto internacional que hay que seguirlo con atención porque en el tratamiento de la causa, Bolivia en su aplicación plantea a la Corte que hay dos tipos de obligaciones por las cuales Chile debe cumplir esa obligación de negociar o de abordar el problema de su acceso soberano al Océano Pacífico. Unas son las obligaciones específicas que nacen de aquello que ha mencionado Emerson, de estas prácticas diplomáticas, intercambios, compromisos, negociaciones, actos unilaterales, algunos aspectos de orden internacional o remedios jurídicos como el estoppel o la aquiescencia o las promesas, obligaciones jurídicas específicas, pero también otras obligaciones generales que derivan precisamente de este nuevo orden, no tan nuevo, de este orden internacional que define la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de la Organización de Estados Americanos y que se revela de una manera extraordinaria en los alegatos. Yo diría que si hay uno de los puntos más interesantes en los alegatos son las presentaciones de Vaughan Law y Amy Sander, donde destacan ante la Corte que no basta solamente trabajar los aspectos derivados de estas obligaciones específicas que nacen de ese compromiso, de esa vocación de Chile de trabajar con Bolivia eventuales soluciones, sino del espíritu de la Organización de las Naciones Unidas expresado en su carta, el año 45, en la cual Bolivia participó, así lo anotó Emerson, que definía que los estados deben, imperativamente, deben resolver sus diferencias de manera pacífica en el interés de la seguridad internacional, de la paz y de la justicia. Este tercer elemento es fundamental, y de la justicia. Y así también lo ratifican otras cartas. Y este interés por la paz, la seguridad y la justicia no es papel mojado. Y por eso nuestra presentación en los alegatos incidió en relevar, destacar que hay un interés global, mundial, que puede contribuir a resolver integralmente conflictos como el que tenemos con Chile. Y es muy importante en esto también destacar una participación de nuestra
abogada Monique Chemelier, que incluso lanzó el desafío a la Corte, insinuando de que no debía llamarse solamente Corte Internacional de Justicia, porque si no observa el propósito de hacer justicia, debería llamarse Corte Internacional de Derecho. Y esto nos trae una viejísima reflexión o debate que seguramente muchos de ustedes han tenido en las aulas o en los tribunales. De hecho, yo comento que cuando me tocó llegar a la Corte hace muchos años, una de mis primeras reflexiones y debates intensos era definir en los casos que resolvíamos si éramos la Corte Suprema de Justicia o era la Corte de Derecho o simplemente una comisaría que tenía que ejecutar y hacer cumplir las disposiciones del contrato y simplemente hacer abstracción de que si era justo o no era justo. Y ese es un debate filosófico profundo y posiblemente no vamos a resolverlo ahora y menos yo, pero sí yo creo que debe estar presente en la reflexión de nuestra causa. Hay un derecho, un bagaje de disposiciones del orden jurídico internacional que se han ido forjando a través del tiempo, sobre todo a partir de la creación de la Organización de Naciones Unidas, que entre otras cosas tiene una comisión sexta que se ocupa precisamente de ir generando los instrumentos legales para que los jueces, la justicia pueda trabajar y generar instrumentos a los estados y puedan resolver así sus diferencias. En esto yo voy a hacer un par de reflexiones o referencias. Por ejemplo, ya en la década de los 80, fines de los 80 y 90, la Comisión Sexta trabajó en los efectos jurídicos vinculantes de los actos unilaterales de los estados. Esta es una de las obligaciones específicas que Bolivia invoca porque esa comisión determinó ciertos lineamientos o principios generales por los cuales cuando determinadas autoridades de los estados, por ejemplo los presidentes o los cancilleres o los embajadores con poderes, hacían anuncios de buena fe sobre una decisión por la cual comprometían la fe de ese estado, se constituían en actos vinculantes exigibles por otro estado. Esos estudios, esos trabajos preliminares dieron pie a la Corte Internacional de Justicia para resolver algunos casos, algunos precedentes preliminares para que les den ese valor vinculante. Por ejemplo, el caso de ensayos nucleares, cuando Francia anunciaba que iba a dejar de hacer ensayos nucleares y los países circundantes, o más bien vecinos del Pacífico Sur, le exigían que deje de ejecutar esos ensayos porque el presidente francés así lo había anunciado, pero se desentendía de hacer el cumplimiento. Eso llegó a la Corte y la Corte aplicó esta idea de que esas declaraciones o esas promesas debían ejecutarse. Esto como una referencia a que no estábamos actuando en un razonamiento extravagante ni al vacío. Esta es una creación del derecho internacional sobre la cual obviamente uno puede abundar muchísimo. Hay otra referencia que quiero hacerla que creo que es importante también. Las Naciones Unidas trabajó la Convención de los Derechos del Mar, que se convirtió finalmente en una convención ratificada y aprobada y de la cual Bolivia y Chile son parte, no así el Perú. Y en esto yo quiero hacer una referencia a que uno de nuestros embajadores en su tiempo, el que tenía a su cargo la misión en Nueva York, el expresidente Walter Guevara, participó en las comisiones de trabajo de la Convención del Derecho del Mar y en uno de sus escritos dedica un análisis a lo que él llamó la obligación de Chile de negociar con Bolivia un acceso al mar, pero desde la perspectiva de que ese trabajo de Naciones Unidas, eventualmente configurado como un tratado, generaba derechos a los estados sin litoral, aún superiores a los que Chile nos dio en 1904. Comento esto porque tiene una significación el derecho internacional en nuestra causa, pero no es un derecho positivo como el que nosotros asimilamos domésticamente, donde cada código, cada ley define una conducta o un camino a seguir. El derecho internacional, a diferencia de los derechos domésticos, configuran una construcción muy laboriosa, muy compleja, que requiere
la adhesión de los estados. No es fácil, por ejemplo, entender por qué el Perú no se adhirió al tratado, a la CONVEMAR, a esta convención de los derechos del mar, pero también surge una reflexión sobre eso. Cuando la Corte resuelve el fallo entre Perú y Chile, utiliza en gran medida esa convención para darle la razón al Perú. ¿Eso qué representa? Que esos instrumentos que generan las Naciones Unidas, sobre todo, constituyen los elementos auxiliares para que los jueces resuelvan las causas. Entonces, la primera reflexión que hago es que el derecho internacional, sus precedentes, estas creaciones de la Comisión Sexta u otros, es lo que la Corte va a echar mano para resolver nuestra causa. Los precedentes en materia de actos unilaterales, obligaciones de negociar, etc. Todo eso se ha trabajado con gran cuidado, con gran esmero, con gran rigor por nuestro equipo jurídico. Cada intervención escrita nuestra ha acompañado razonamientos de este tipo de precedentes, no solamente jurisprudenciales, sino doctrinales, los trabajos que se han hecho por los tratadistas. Se han seguido con atención los debates, han debido advertir que muchas de las referencias eran a interpretaciones doctrinales. Pues eso es lo que exige la Corte en su reglamento, eso es lo que configura un derecho que no es precisamente al que estamos acostumbrados a tratar en tribunales locales. De manera que insisto, esta referencia a este orden global internacional es muy importante. Yo creo que va a pesar mucho en el ánimo de esa Corte lo que vaya a resolver sobre la obligación de negociar. En tiempos en los que en el mundo todavía hay muchos conflictos irresueltos o lo que se llaman intratables y que podrían tener una solución a través de esta figura que Bolivia está invocando. No fue una sorpresa para nosotros, por ejemplo, advertir que el Salón de la Corte Internacional de Justicia, el Salón de Debates, ya estuvo absolutamente comprometido en su capacidad de asientos, que es limitada no solamente para las delegaciones, sino inusualmente por todo el cuerpo diplomático que se acreditó anteladamente asegurando su presencia en las audiencias. Esto era muy revelador y eso refleja el interés de la comunidad internacional, no solamente de seguir el proceso, sino de destacar a sus delegados, a sus embajadores, a todas las audiencias. Tuvimos un lleno completo, si se quiere. Pero eso refleja el interés también de que el valor de las decisiones de las Naciones Unidas a través de sus expresiones jurídicas de tratados, convenios o del Consejo de Seguridad tengan o se vigoricen o adquieran un cierto valor. Lo que dijo don Bogan Law al final era muy revelador. No puede ser que estas construcciones de valor tan importantes sobre la justicia, la seguridad y la paz no tengan una aplicación práctica. Y ese es uno de los desafíos, a mi juicio, más importantes que tiene la Corte. Otro tema que me gustaría destacar y que tal vez no lo esperó Chile fue el tema de nuestra relación, o la relación del caso más bien, con la República del Perú. En la presentación de Payán Macabán, y no solo en la parte preliminar de los antecedentes, sino cuando se refirió a la aquiescencia, el estoppel y las promesas de Chile, se destacó que estas figuras auxiliares que Bolivia invoca para demostrar las obligaciones específicas de Chile con efecto jurídico para negociar, se derivaban también de algunos hechos históricos que no siempre quedaban muy claros. Y esto también tenía que ver con estos pilares de la paz entre Chile y Bolivia que destacó la profesora Chemelier. En términos sencillos era más o menos así lo que se transmitía a la Corte. Chile quería consolidar la toma, la apropiación y la transferencia de la provincia del Litoral. Y así fue, y así lo reflejó 1904. Mas dejó abierta la posibilidad de que
el potencial acceso de Bolivia podía producirse al norte por la provincia de Arica o Tacna o Arica. Y eso no estaba excluido ni referido en el Tratado de 1904. Y Chile forjó intensamente esa posibilidad desde 1895, cuando suscribe con Bolivia 3 convenios para transferirle territorios y que lamentablemente no se consolidan. Lo que Chile tenía nítidamente planteado era: estos territorios están en disputa con el Perú, pero Bolivia tiene que comprometer un apoyo para que el referéndum que iba a resolver esa disputa nos permita consolidar el acceso que les vamos a dar a través de Arica. Esa es la historia. Pero en esta causa lo que Bolivia ha planteado es que esa decisión chilena de otorgar una salida alternativa por el norte de nuestra ex provincia litoral era una posibilidad real y tangible. Tan real y tangible es que cuando se producen las audiencias orales, Bolivia dice: efectivamente, nosotros suscribimos 1895, intercambiamos notas diplomáticas en el acuerdo de aceptar esa salida. Y Bolivia confió en que Chile iba a honrar esa posibilidad. Y al no hacerlo nos ha generado un agravio que se supera en términos jurídicos con estas figuras como el estoppel. Y es interesante, aparte de esta referencia histórica y cómo Bolivia construye una obligación a partir de esa conducta histórica de Chile, cómo Bolivia plantea una prueba que no había tenido mayor relevancia y no fue conocida, por lo menos en Bolivia o la opinión pública, y se hizo de conocimiento cuando se la mostró en las audiencias orales, y es una nota extraordinaria que remite el embajador del Perú ante el Reino de los Países Bajos en La Haya, justamente al término de las alegaciones escritas. Y la dirige a la Corte indicando que el Perú, en la negociación de Charaña, siempre estuvo dispuesta a contribuir a que esa negociación y ese episodio histórico de una potencial solución para Bolivia contaba con el acuerdo del Perú, pero resentía que Chile no le dio la oportunidad de discutirla y lamentablemente eso quedó al aire. Esa nota yo creo que dejó a Chile en una posición muy difícil y que va a ser valorada por la Corte. Anecdótico también es que esa nota llegó a horas antes de producirse el cambio de gobierno entre el presidente Humala y el presidente Kuczynski, básicamente 6 horas antes de producirse el cambio de gobierno. Es muy interesante, pero es público y eso fue desvelado en las audiencias orales. Estos son el tipo de aspectos interesantes que cautivaron el interés de Chile y el nuestro, por supuesto. Hay también una presentación de alto impacto que hizo la profesora Chemelier con esta idea de los pilares, que seguramente plantearán razonamientos a la Corte, y la presentación de Matías Forto, que se esmeró en mostrar algo que es capital para sostener la causa boliviana y que reflejaba el carácter continuo de estas obligaciones específicas, la continuidad, y no solamente histórica, cronológica, sino de vocación, de compromiso de Chile para que sus actos tengan un sentido. Chile, en su defensa, como ustedes lo han debido oír, desestimó cualquier posibilidad de que estos episodios hayan tenido valor alguno. Dijo: en ninguno de estos episodios o estos acuerdos o estos intercambios encontrarán los jueces una referencia explícita en la que Chile diga: me comprometo a negociar. Y efectivamente no la hay. Pero esas negociaciones no eran para generar una obligación específica de negociar, sino de llegar a acuerdos concretos en los cuales Chile asumía el compromiso de trabajar con Bolivia o utilizaba otros lenguajes para alcanzar soluciones. Y aquí viene una serie de lenguajes que también fueron objeto de las audiencias orales,
Se comentó, por ejemplo, de que el lenguaje de la última etapa fue soluciones útiles, concretas y factibles, no soberanía. Se hicieron comparaciones literales a las notas del 50, etcétera, y Antonio Remiro Brotón se ocupó de mostrar a la Corte de que aquí no era un tema ni de lenguaje, sino de vocación, de compromiso, de que un Estado no puede calificar como charla de café o cóctel diplomático temas tan estructurales, tan serios que comprometen política exterior. Yo creo que hasta aquí los aspectos más salientes, más interesantes que se plantearon en el curso de los alegatos. Yo creo que podemos abundar luego en preguntas y respuestas, pero poco a manera de cierre, destacar que Bolivia ha puesto ante la Corte algo que la comunidad internacional sigue con enorme atención. No de otra forma se explica lo que hoy un reportero de un medio local me preguntaba a partir de unas declaraciones de mi colega agente Grossman, de que ellos habían conformado un equipo multinacional con aproximaciones de género y apelaciones a una cantidad de estrategias. Yo creo que eso revela la preocupación del mensaje que quería dar Chile a la comunidad internacional, de que Bolivia estaba viniendo a alterar la paz de las fronteras y que íbamos y nos constituíamos en un estado hostil al orden internacional. Yo creo que esa estrategia salió mal y más bien Bolivia tiene una posibilidad de convertirse en el país que recupera el sentido más importante de la Carta de Naciones Unidas. Demostrar que los países pueden perseverar en resolver pacíficamente por la negociación sus diferencias. Yo me quedo aquí y obviamente abrimos el diálogo. Gracias. Hola. Bien, estimados amigos, como se ha indicado al inicio de este evento, nuestra directora de la carrera de Derecho ha delegado a 2 docentes nuestros para que cada uno pueda formular 2 preguntas. Es claro que siempre las mujeres son primero. Entonces, nombre y apellido y, por favor, las preguntas. Gracias, buenas noches, doctor. Bienvenido sea a nuestra casa. Amparo Cordero, docente de Derecho Internacional Público, miembro del Instituto de Estudios Internacionales. Indudablemente, la demanda marítima presentada por Bolivia contra Chile ante la Corte Internacional de Justicia nos hace reflexionar sobre la concepción que tiene Chile y Bolivia sobre el derecho internacional. Vemos a Chile con una lectura tradicional, exegética del derecho internacional, muy apegada a un derecho internacional post-Westfalia con excesivo formalismo. Bolivia en la demanda demuestra a Chile que no solamente las fuentes formales establecidas en el artículo 38 del Estatuto de la Corte pueden generar obligaciones para los estados, sino también hay otras fuentes como el estoppel, como bien lo mencionó, la aquiescencia, los acuerdos tácitos, las declaraciones unilaterales en la variedad de las promesas también pueden hacerlo. En este sentido, Bolivia le demuestra a la sociedad internacional que puede hacerse una lectura diferente del derecho internacional, acudiendo además a principios y valores establecidos en un derecho internacional contemporáneo como la buena fe, como la buena vecindad y la justicia misma, como usted lo ha dicho, ¿no es cierto? Ahora bien, esta demanda para Bolivia y para la sociedad internacional representa un reto no solamente para Bolivia, sino también para la Corte Internacional de Justicia, porque el petitum boliviano es realmente novedoso. En la historia de la Corte no ha habido un petitorio de esta naturaleza en la cual un Estado le pida a la Corte que declare la obligación de negociar de un Estado, siendo que hasta esta parte es una obligación general de todos los Estados establecidos en muchos instrumentos internacionales. Para Bolivia representa un reto en la medida que liga esa obligación de negociar a Chile con un acceso y una salida soberana. Los bolivianos probablemente hemos comprendido que este petitum boliviano está ligado
a los actos y hechos de Chile a lo largo de estos 130 años, pero no así Chile. Y es curioso también cómo los profesores chilenos niegan esta situación. Está bien que en la Corte el equipo chileno debe afincarse en ciertos argumentos en el ánimo de derrotar los argumentos bolivianos. Sin embargo, en academia podemos analizar muchas cosas y podemos ser mucho más amplios en la lectura de varias instituciones jurídicas, ¿no es cierto? Entonces, lo curioso es cómo los profesores chilenos, por ejemplo, no ven la dimensión del petitorio boliviano y no ven además cómo Bolivia ha ido construyendo un argumento en un derecho internacional mucho más contemporáneo, mucho más visionario. Koskemieni ya nos ha mostrado que es posible un derecho internacional diferente. Entonces, ¿cómo considera usted o a qué se explica usted que los profesores chilenos vayan negando precisamente estas instituciones jurídicas del derecho internacional que están presentes en el argumento de Bolivia, que sí son de derecho internacional, pero que les restan importancia a ellos o quieren minimizar estos hechos? Gracias. No, gracias por la reflexión, coincido plenamente en valorar esta forma en la cual Bolivia aborda el derecho internacional. Lo que es difícil para mí es juzgar por qué los abogados dijeron lo que dijeron. Ellos estaban haciendo su trabajo y obviamente es parte de su defensa argumentar. Lo que sí puedo decir es que no es sencillo, no va a ser sencillo para los jueces. Yo no quisiera estar de juez en esta causa porque hay esta gran confrontación en lo que usted precisamente anotaba, en las corrientes más contemporáneas, más abiertas y otras muy conservadoras. El mundo hoy está viendo precisamente en la práctica esta gran contención. Si uno mira lo que son las decisiones del Consejo de Seguridad y las decisiones sobre, por ejemplo, el bombardeo sobre Siria sin que se haya aprobado una moción por el propio Consejo y aún antes de que se haga la investigación en el sitio, ya se está bombardeando y tiene el apoyo de potencias que son partícipes de la conformación de la Corte. Los miembros que tienen veto en el Consejo de Seguridad tienen jueces, pero interesante, a partir de este año, una de esas potencias ha perdido por votación de la Asamblea General su presencia en la Corte, me refiero al Reino Unido. Entonces no es fácil, no es fácil juzgar por qué lo han hecho o lo han dicho. Yo creo que este análisis tiene unas complejidades políticas de los estados altamente complejas. Yo lo único que espero es que esa Corte preserve lo que es más importante para nosotros, para Chile, para la humanidad, es que la independencia en su juicio de valor corresponda a verdaderos jueces y no emisarios políticos de las grandes potencias, sean cualquiera de sus ideologías. Yo le paso a Emerson tal vez su criterio. Gracias. Sí, ciertamente en la etapa preliminar Chile se afincó en el Tratado de 1904 como el pilar fundamental de su defensa para tratar de convencer a la Corte de que toda controversia con Bolivia había sido resuelta por este tratado. Y era una de sus artillerías y una de sus estrategias más importantes para el caso. Luego del fallo de la excepción preliminar, prácticamente esta arma con la que contaba Chile ya no estaba en juego, ¿no? Durante más de un siglo se había trincherado en el Tratado de 1904 y hoy estaba bajo la situación que tenía que definir una posición con respecto a la aplicación de estas instituciones del derecho internacional contemporáneo a sus constantes promesas y a la serie de manifestaciones y acuerdos informales que había suscrito con Bolivia para comprometerse a negociar un acceso soberano al mar. De ahí que la estrategia chilena se afincó en primer lugar
en pretender negar la existencia de la obligación, y obviamente sus abogados hicieron su trabajo, ¿no? La propia interpretación de los hechos y de las manifestaciones y del lenguaje y el contenido de los acuerdos informales totalmente a su favor, queriendo desmontar el alegato boliviano fundado en el efecto jurídico vinculante no solo de los propios actos, sino del carácter acumulativo de estos. Estos se habían suscitado en el transcurso de más de un siglo, ¿no? Tenían un plus, además de generar un efecto por sí solos, eran varios y era muy difícil y muy complejo tratar de desconocer el efecto de cada uno de ellos. Entonces, Chile en una primera parte se afincó en querer negar el valor jurídico de ellos y hizo interpretaciones sesgadas respecto a estos hechos, afincándose de que para que un acuerdo tenga efecto jurídico vinculante necesariamente tiene que ser ratificado por los estados, por ejemplo. Esta es una posición bastante conservadora que hace mucho tiempo no solamente es la única forma a través de la cual los estados pueden asumir obligaciones, existe una práctica constante a nivel mundial por la dinamicidad que tienen que llevarse a cabo la diplomacia y las relaciones internacionales, a través de las cuales los estados pues asumen obligaciones hoy a través de diferentes modalidades. Y hay una jurisprudencia muy vasta de la Corte Internacional de Justicia al determinar, por ejemplo, que no importa cómo se denomine un acuerdo, ¿no? Sino el contenido del mismo y la intención con el que las partes suscriben y negocian. Pues la intención ha jugado un rol fundamental en todo el proceso ante la Corte y Bolivia ha podido demostrar que en varias oportunidades Chile ha tenido la intención de comprometerse con nuestro país. De tal manera que ese primer pilar de Chile de negar la existencia de cualquier obligación después de que durante más de un siglo y luego después de que entró en vigor el Tratado de 1904 se comprometió una y otra vez en diferentes circunstancias, había tenido que caer, ¿no? Es muy difícil poder convencer a la Corte de esta circunstancia. Y es así que en una segunda parte Chile se tuvo que afincar de que incluso en el hecho de que hubiera existido la obligación, esta hubiera sido cumplido por Chile. Es decir, Chile habría cumplido esta obligación de negociar cuando se avino a negociar en Charaña entre el año 1975 y 78. Y claramente pretendía convencer a la Corte de que, por lo tanto, la obligación hoy se había extinguido. Es por ello, como bien decía nuestro agente, que la participación del último abogado de Bolivia en la primera ronda de Matías Fortó tenía ese objeto, el demostrar que la obligación hoy estaba vigente, ¿no? Chile ha hecho una interpretación sesgada de los hechos. No es que niega el carácter o la institucionalidad de estas novedosas formas que se constituyen en fuente de las obligaciones jurídicas internacionales, sino que cree que los hechos que plantea Bolivia no cumplen con los requisitos que exige el derecho internacional para que estos tengan efecto jurídico vinculante. De ahí que durante los alegatos orales las partes se han concentrado en la interpretación que tenía cada uno de estos actos, y el profesor Antonio Remiro Brotons, ¿no? En su primera intervención hizo énfasis precisamente en el lenguaje, en las reglas de interpretación establecidas en la propia Convención de los Derechos de los Tratados de 1969 y en las normas del derecho internacional consuetudinario con respecto a cuáles son los parámetros o las reglas para que el contenido de estos acuerdos puedan generar efectos jurídicos. Entonces, Chile ha hecho su trabajo, ha tratado de desmontar, ¿no?, la sólida y contundente posición de Bolivia, ¿no? Y nosotros estamos prestos a que hayamos podido convencer al tribunal de que primero la obligación existe, segundo, de que esa obligación no ha sido cumplida y tercero, de que esa obligación no se ha extinguido. Gracias. Buenas noches. Mi nombre es Sergio Castro, soy docente de Derecho Internacional en la Universidad Católica de Cochabamba y también miembro del Instituto de Estudios Internacionales. Pertenecemos a una pequeña comunidad de profesores internacionalistas en la ciudad de Cochabamba. Compartimos amistad con el doctor Calderón y hemos estado mirando de cerca el proceso de desarrollo del planteamiento boliviano y creo, antes de plantear mis preguntas, felicitarlo a usted por su labor en concreto, porque creo que es una labor destacable, creo que usted ha cumplido un rol importante en el desarrollo de las actividades bolivianas dentro de la Corte y creo que eso es algo que los bolivianos debemos aplaudir.
Ahora el derecho internacional es una materia que para los abogados es pasible de especialidad. Yo recuerdo que 15 años atrás el derecho internacional era una cosa extravagante para los abogados. Nos reuníamos con el doctor Juan Pereira Fiorilo, un gran amigo nuestro, en el Club Social de Cochabamba, inaugurando exactamente 15 años atrás el Foro Permanente sobre el Problema Marítimo Boliviano, y eran 5 personas las que nos acompañaban. Y ahora me alegra ver un auditorio lleno, y eso es precisamente por la voluntad del Estado. Destacar también el artículo 267 de la Constitución, que ha nacido precisamente en ese foro permanente sobre los problemas jurídicos internacionales de Bolivia, dentro del cual, como Instituto de Estudios Internacionales, presentamos una propuesta de artículo que ha sido uno de los pocos artículos que ha sido aprobado por unanimidad y que incorpora un elemento importante, la obligación del Estado de negociar y el destrabarnos de un problema interno acerca de si somos reivindicacionistas o reintegracionistas. El término acceso soberano nos permite buscar ambas posibilidades dentro de los escenarios internacionales. Creo que el rol de la delegación boliviana ha sido coherente, ha sido consecuente, y comparto con las palabras de mi colega Amparo Cordero cuando menciona el hecho de que ahora tenemos un planteamiento en base a una proyección de punta del derecho internacional. Pero mis preguntas van sobre 2 preocupaciones que tengo acerca del desarrollo del litigio. Mi primera preocupación es acerca de los problemas que podríamos enfrentar en esta etapa antes de la sentencia. Y mi segunda preocupación es qué viene después. Con respecto a los problemas, creo que hay 2. La delegación boliviana ha procurado establecerse en 2 elementos: las obligaciones generales que tiene Chile con respecto a negociar, y las podemos sintetizar en el segundo principio de la resolución 2625 de la Asamblea General de la ONU, que dice que todos los estados tienen la obligación de resolver sus controversias por la vía pacífica. Creo que esto se resume en una obligación general y las obligaciones particulares. Con respecto a la obligación general, a mí me preocupa mucho cierta posición de la Corte Internacional de Justicia. Por ejemplo, en 1990, la Corte asumió una posición conservadora cuando la ex Yugoslavia plantea también una obligación natural del derecho internacional de proteger el principio de no agresión. Yugoslavia había sufrido bombardeos a partir de una inestabilidad social interna, y los estados de la OTAN bombardean Sarajevo en 1990, y la Corte Internacional de Justicia se inhibe de resolver ese asunto. Es prácticamente el único caso relevante de la Corte en el cual la Corte se declara incompetente. Y creo que esta preocupación tiene que ver con el elemento conservador que van a tener los jueces al momento de analizar demandas que tienen que ver con un derecho internacional tan multilateralista como el planteamiento nuestro. Y quisiera preguntarle si es que ha notado eso en el foro, porque los abogados vemos esto, vemos si hay predisposición o no en el foro para atender nuestras peticiones cuando son un poco novedosas. Mi segunda preocupación tiene que ver con respecto a lo último que decía el doctor Calderón. Bolivia ha procurado establecer un elemento de unicidad con referencia a todos los actos que Chile ha ido prometiendo a Bolivia. Y Chile ha terminado más o menos su planteamiento en lo siguiente. No sabemos si esa unicidad ha terminado con el abrazo de Charaña o ha terminado el 2011. En caso de que hubiese terminado en Charaña, pues Bolivia rechazó la propuesta chilena y por tanto Chile habría cumplido su obligación. En cambio, si la obligación única, esa unicidad de actos y promesas presentadas por Chile y planteadas por Bolivia hubiesen terminado el año 2011, pues realmente Chile ha cerrado la puerta de la negociación. Creo que es un problema importante porque en el fondo podría darle un pequeño giro a nuestro planteamiento. Y lo que se viene después creo que tiene que ver con la respuesta que podría emitir la Corte. Yo sinceramente pienso que la obligación natural ha sido planteada de tal modo que la Corte no puede soslayarla, de modo que
de un modo u otro la Corte va a determinar que Bolivia y Chile negocien. Creo que eso, sinceramente como abogado lo pienso, va a ser un planteamiento final, pero creo que la Corte no podría garantizar un resultado de la negociación. Eso quiere decir que Bolivia tendría que establecer una estrategia de negociación. Y creo que esa estrategia de negociación tiene que ser pública, no privada como la primera parte de nuestro litigio. Nuestro litigio ha sido privado hasta hace 2 o 3 semanas cuando se han planteado los alegatos. Porque creo que los bolivianos en esa estrategia tendríamos que posicionar nuestra propuesta de negociación con Chile. Y creo que esa propuesta tiene que ser tan abierta, tan social, que ni Chile ni Bolivia la puedan negar. Y creo que ese es un reto que, saliendo de los abogados, como Estado boliviano deberíamos comenzar a pensar ahora, porque creo que los tiempos nos van a ir ganando. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Yo creo que es digno de destacarse este renacimiento del derecho internacional y sobre todo con profesores con la inquietud tuya. Sin duda, la primera pregunta es apasionante. ¿Cómo asume el foro internacional, la Corte, una demanda que es tan provocativa, tan desafiante a un orden internacional en el que no precisamente hay la tradición de que la Corte, como bien anotas, haya hecho prevalecer estas normas que se llaman el soft law o retórica, si quieres? Yo creo más bien que hay una línea interesante jurisprudencial de la Corte para asumir que sus declaraciones o sus fallos tienen que tener un sentido práctico. Y en esto hay una decisión en un caso de Camerún del Norte sobre unas contiendas sobre el proceso de descolonización británico, en el cual la Corte definió que sus decisiones tenían que tener un sentido práctico. Y esto es importante porque si la Corte hubiese asumido que la demanda boliviana no tenía valor o un sentido útil o práctico como para entretener una Corte de ese volumen, la objeción preliminar chilena hubiera triunfado. Entonces, la primera victoria o el solo hecho de que la Corte hubiese decidido hacerse del caso es un mentiz al caso Camerún del Norte, donde la Corte un poco se traza su umbral de decir aquí los casos tienen que tener relevancia. Entonces, esa para mí es una muy buena señal. Y la otra es una reciente solicitud de opinión consultiva después de muchísimos años, remitida por la Asamblea General en el caso de Chagos, Islas Mauricio, sobre un proceso también de descolonización que concierne al Reino Unido, que tiene ahí una base militar comprometida con Estados Unidos y que es el destino de esa presencia todavía con contingencias de colonización, va a ser definido en un próximo fallo por la Corte. Y está generando una inusitada presencia de los estados que van a participar en esa opinión consultiva, y eso a mi juicio va en la misma línea, es una especie de renacer de la importancia del derecho internacional. De manera que mi respuesta a la primera parte por las expresiones de la Corte o del foro son más bien de avanzar y de no mantenerse en la línea conservadora. Indudablemente que el post La Haya nos trae los grandes desafíos. A mi juicio estamos a manos de lo que decida la Corte. Yo dividiría en dos. Debe haber una política exterior que tome en cuenta que nuestra vecindad es inextinguible y siempre Bolivia, con o sin fallo positivo o negativo, debe procurar una política mucho más próxima, más de una naturaleza de mayor cooperación e integración con Chile y el Perú que la que se está llevando ahora. Por eso creo que es muy importante lo que vaya a suceder. En lo que no creo estar de acuerdo es que la estrategia de negociación sea pública. Creo que los niveles de negociación, de encuentros, de análisis deben mantenerse por lo menos en una primera etapa en nivel confidencial.
hemos tenido algunas experiencias y las seguimos teniendo en el país, que hoy tiene una extraordinaria participación democrática digna del mayor reconocimiento, pero no siempre coincidente. Si todos tuviéramos que ponernos de acuerdo cómo negociar con Chile, yo francamente no estaría muy claro de que podamos orientar al gobierno en un rumbo, pero en algún momento sí. Y yo creo que más bien es un desafío de organismos como el IDEIR, esta comunidad de internacionalistas, los que sí, más que la opinión pública en general, deba contribuir con trabajos académicos y de orientación práctica. Gracias. Bueno, yo también me siento parte del IDI. Un gusto reencontrarnos nuevamente. En alguna oportunidad hemos trabajado juntos y hemos participado en las conferencias y en la organización que ha llevado a cabo el instituto. Sobre tu primera pregunta, Sergio, coincido con nuestro embajador, ¿no? Yo creo que la fortaleza de la demanda de Bolivia es que justifica su pedido en una diversidad de fuentes, ¿no? Tú planteabas algunas observaciones con relación a la obligación general, ¿no?, que establece la Carta de las Naciones Unidas. Esa es una fuente, digamos, complementaria, subsidiaria de nuestra demanda, pero como les decía, la fortaleza radica en que las fuentes son diversas. Tenemos acuerdos informales, tenemos práctica diplomática, actos unilaterales, obligaciones generales de negociar establecidas por la Carta de las Naciones Unidas, acuerdos tácitos, de manera complementaria también la quiescencia, el estoppel. Ahí radica la fortaleza y el respaldo que tiene nuestra demanda. Entonces, por lo tanto, la Corte tiene alternativas en las cuales fundarse y dar la razón a Bolivia. Con respecto a lo que va a venir después del fallo, ¿no?, con respecto a la etapa de la negociación, evidentemente las partes tendrán que ponerse de acuerdo una vez que se conozca el fallo, cuáles van a ser las formas para llevar a cabo esta negociación, respetando los cánones de su derecho interno, ¿no? En muchos países las propias constituciones establecen las modalidades de lo que se debe cumplir para llevar a cabo una negociación, pero son las partes, este es un asunto que deberá ser negociado ya por las partes, ¿no? Generalmente esto se conoce en la diplomacia como deberán acordar una hoja de ruta para la negociación, un protocolo para llevar a cabo este acuerdo, y ahí determinarán, casi siempre es una regla diplomática, que algunos asuntos, los más importantes, deben ser llevados a cabo en un ámbito reservado, confidencial, como bien decía nuestro agente, y casi siempre son los resultados o los preresultados los que se comparten, ¿no?, y se hacen públicos para que de acuerdo a el derecho doméstico de cada país se encuentren y que se cumplan las exigencias generalmente nacionales para la entrada a vigor de los acuerdos. Yo finalmente quisiera terminar esta participación para redondear un poco, ¿no?, con respecto a tu pregunta de cuál es la situación en la que nos encontramos ahora, porque en la primera parte de la participación hablábamos de cómo era la situación en la que nos encontrábamos histórica, diplomática y jurídicamente antes de la demanda, ¿no? Desde el punto de vista histórico, parecería que el mito de que Bolivia había nacido sin mar ha caído, ¿no? Un tribunal internacional ha conocido no solamente los alegatos jurídicos, sino históricos de las partes, y hasta el momento ha determinado, ¿no?, en su fallo preliminar, de que Bolivia nació a la vida independiente con mar. Desde el punto de vista diplomático, siempre la diplomacia chilena, como una estrategia, trató de evitar la multilateralización del conflicto y trató de que este conflicto no se irradie más allá del continente, ¿no? Hoy la demanda y la causa marítima se ha globalizado, ha sido conocida a nivel mundial ante la Corte de las Naciones Unidas. Y finalmente, desde el punto de vista jurídico, hoy la estrategia chilena de que todo ha resuelto el Tratado de 1904 está en entredicho, ¿no? Y hoy la Corte está dilucidando el efecto jurídico vinculante de otro tipo de acuerdos que le abren las puertas a Bolivia a negociar un acceso soberano al mar. Esa es la situación en la que nos encontramos ahora, distinta y diferente, abiertos a una negociación, dispuestos a generar las condiciones para una negociación, incluso analizando la posibilidad, si corresponde o no, el establecimiento de relaciones diplomáticas para llevar a cabo una negociación, y es una situación distinta y diferente de aquella que teníamos antes del 24 de abril del 2013.
Gracias. Distinguido público, nuestro ilustre visitante ha accedido a que puedan formularse un par de preguntas más, pero estamos en un ámbito universitario, el pedido especial es que sean universitarios. Entonces, una estudiante, una universitaria y un universitario, por favor, que deseen preguntar. El equipo de protocolo tiene el micrófono arriba, levanten la mano para que nos aproximemos con el micrófono. ¿Dónde estaba la mano levantada? Entonces, el nombre, por favor, nombre y su pregunta concreta. Bueno, en primer lugar, agradecer infinitamente a las autoridades públicas por haberse dado el tiempo de estar acá y aparte por desempeñar una de las funciones más delicadas y trascendentales de Bolivia. El que habla, Hussein Rocha, estudiante de filosofía y en honor a la verdad, abogado litigante. La Guerra del Pacífico ha involucrado a 3 países. Sin embargo, en la demanda internacional que sostiene nuestro Estado, solo ha ido dirigida a Chile. Y en esto nace lo que viene a ser lo que la teoría del derecho procesal nos habla como los terceros interesados. Si mal no he escuchado, nuestro agente boliviano ha referido de que en último momento Perú habría enviado una nota al Tribunal de la Haya. Sin embargo, sobre eso es la pregunta. ¿Por qué en un comienzo Bolivia no ha incluido al Perú como tercero interesado en el presente conflicto? Puesto que el Perú, en caso que Chile acceda, necesariamente tiene que dar su punto de vista. Y algo más, tranquiliza esta posición inicial del Perú. ¿Por qué? Porque si nos vamos a ir del otro lado del Perú, nosotros como bolivianos los hemos abandonado en plena guerra. Entonces, ¿cuál sería, no, la posición del Perú frente a este desaire boliviano que los hemos abandonado en plena guerra? Gracias. Gracias, Hussein. Hay varias precisiones que hacer. La primera es que el tercero interesado por el reglamento de la Corte es una moción que hace el Estado en interesarse en participar en una contienda entre 2. No es el Estado que demanda el que escoge al interesado. ¿Por qué Bolivia demanda únicamente a Chile? Porque su disputa es con Chile. Es Chile el Estado que ha tomado nuestro territorio, ha suscrito unos acuerdos y con el cual tenemos esta disputa abierta, no con el Perú. Y yo no comparto de que Bolivia haya abandonado al Perú, pero ese es un debate que obviamente sería fascinante hacerlo en la Facultad de Historia o incluso de Filosofía. Yo francamente no creo que debamos asumir el problema de nuestra demanda con Chile y nuestras futuras relaciones con Chile y con el Perú con un ánimo de esta naturaleza. Yo creo que una de las virtudes que tiene la demanda boliviana y sobre todo la posición que en alguna medida se refleja por las intervenciones de nuestras autoridades es darle un giro a esta situación que nos ha venido acompañando como una sombra todo el tiempo durante más de un siglo. Lo hemos dicho, esta es una oportunidad para zanjar de una vez aquello que nos separó. Tenemos sobre todo su generación de jóvenes empezar a mirar con otros ojos esta disputa. Sobre todo, y mi recomendación es sin el ánimo de confrontación que posiblemente encontró a nuestros abuelos y a tatarabuelos. Estamos en una oportunidad de empezar a mirarnos como buenos vecinos porque ese es el ánimo que creo que inspira y es lo que hemos procurado decirlo hoy. Gracias. Bien, y damos paso a una última pregunta. Por favor, preferible si es una
una señorita, una señora, una dama, pero si no hay, por favor, entonces con eso vamos a cerrar. Nombre, por favor, y la pregunta. Buenas noches, mi nombre es Camilo Cuba. No puedo preguntar sin antes felicitar y realmente agradecer la excelentísima representación que ha tenido Bolivia dentro de un litigio internacional ante la Corte Internacional de Justicia. La pregunta versa sobre igualmente la preocupación que presentaba el doctor Castro con relación a la posterioridad que salga de la sentencia, que evidentemente se tiene claro que va a ser o que está bien inclinada, que sea a favor de la negociación que tiene Chile con el acceso soberano a Bolivia. Y mi pregunta va justamente en esto, y creo que lo han preguntado los jueces de la Corte Internacional ante la audiencia preliminar, de las excepciones preliminares, es que al criterio de la estrategia boliviana, ¿cómo se definiría un acceso soberano al mar? Y si es que y creo que no estoy mal, han habido ejemplificaciones ante los alegatos finales que ha tenido Bolivia dentro de estas últimas audiencias, y si no las puede reiterar ante el auditorio. Sí, el planteamiento de Bolivia ha sido un planteamiento general no territorializado, eso es muy importante, ¿no? Al culminar los alegatos orales de la excepción preliminar, precisamente el juez japonés Hisashi Wada planteaba esta pregunta a ambas partes, cómo habían entendido la definición de acceso soberano al mar, porque no era un término usual en el derecho internacional, y ambas partes manifestaron su posición al respecto, que luego en el juicio de fondo se dilucidó, y Bolivia sostuvo una posición en su réplica y posteriormente en los alegatos orales. La obligación general que plantea Bolivia, y específica también a la vez, no establece un territorio específico, determinado, ¿no? No solamente han existido manifestaciones de Chile o acuerdos de negociar que se hayan territorializado en el corredor, ¿no? Han habido oportunidades también en las que se han negociado enclaves. Entonces, y en ex territorio peruano y también en territorio boliviano. Entonces, la demanda boliviana es una demanda amplia. Serán las partes las que van a determinar en la negociación por dónde va a ser ese acceso soberano al mar. Esta no es una tarea que le compete a la Corte, y la propia Corte así lo ha determinado cuando dictó su fallo en la excepción preliminar. Este no es un asunto justiciable, es un asunto negociable de las partes. Lo que Bolivia le pide a la Corte es que la Corte declare la existencia de la obligación. Es una solicitud estrictamente jurídica. El campo diplomático está reservado a las partes, y en su momento las partes determinarán que si ese acceso incumbe a lo acordado por Perú y Chile en el Tratado de 1929, pues se invitará al tercer estado interesado al proceso de negociación. Si no fuera así, este asunto deberá ser tratado bilateralmente entre las partes. Yo solamente quiero agregar, destacando la importancia de la pregunta, porque el tema de la soberanía es precisamente uno de los más relevantes en el resultado del proceso, sin duda. Y además es uno de los conceptos básicos del derecho internacional, la igualdad soberana de los estados, el interés de los estados en conservar y preservar su soberanía, y además el interés que puedan tener para así preservarla en una negociación. Y posiblemente ese sea el límite que encuentre la Corte para no definir que haya un resultado que incluya soberanía. Tenemos que estar muy claros que ese es un aspecto absolutamente sensible, sobre todo porque la noción de soberanía post-westfaliana no ha cambiado mucho, más bien tiende, yo diría, a dos corrientes, una que elimina varias de sus características, como en la Unión Europea, donde uno ya no ve ni aduanas ni banderas, y los temas de la soberanía clásica se han diluido, pero al propio tiempo, y sobre todo en Latinoamérica, tenemos todavía un sentimiento de soberanismo muy enraizado. En cualquier caso, como dice Emerson, eso no lo va a resolver la Corte. Yo creo que ha anticipado, ha dicho, serán las partes que lo definan. Posiblemente Chile tenga serios reparos a conceder soberanía, pero ojo, en muchos de esos actos que nosotros estamos rememorando, Chile ofreció explícitamente soberanía y además sin compensación territorial en algunos casos. Pero los tiempos han
cambiado. Yo creo que podemos, las partes en una negociación que es así de sensible, encontrar fórmulas a las cuales continentes como el europeo, a través de la Unión Europea y estas modalidades, han encontrado fórmulas extraordinarias para no hacer ese tema de la soberanía algo que permita un tránsito absolutamente eficiente entre las partes, ¿no? Yo simplemente quiero concluir, porque creo que ha llegado el tiempo para partir, agradeciendo una vez más a la Universidad Católica, a todos ustedes, destacando algo de los alegatos, pero no del contenido de los alegatos, sino de lo que nos tocó vivir con la delegación, una delegación muy plural, no solamente en términos de autoridades, sino de ideológica. Habían representantes de todas las posturas, de la bolivianidad, y creo que eso es digno de destacar, y sobre todo la disponibilidad de las autoridades, del presidente, de hacer de este encuentro y de este desafío algo que nos une a todos. Gracias. Distinguida concurrencia, permítanme disculpar en primera instancia la ausencia repentina de nuestro rector regional. Él tenía una actividad académica ya agendada hace un par de semanas, pero quería estar presente, sí, para saludar y dar la bienvenida a nuestros ilustres visitantes. En segunda instancia, reiteramos nuestro más efusivo agradecimiento al doctor Eduardo Rodríguez Belcé, expresidente de la República de Bolivia, agente boliviano ante la Corte Internacional de Justicia en el tema de la Haya. Su capacidad y su vocación, doctor, nos hace orgullosos de ser cochabambinos. Y agradecemos también la presencia y participación del doctor Emerson Calderón y de la doctora Silvana Subieta del Ministerio de Planificación del Desarrollo de nuestro Estado plurinacional, quienes han hecho posible también este importante evento. Muchísimas gracias a todos ustedes, cuya presencia también ha sido importante para esta conferencia. Gracias, buenas noches.